Actualización de situación. Gracias por todos los bonitos comentarios de estos días. Ya estoy bien. Qué bendición que me duran solo 2 días el estar mal normalmente. Nos veremos de nuevo porque tomé un día extra de descanso en el stream. Y es un privilegio de verdad, ya no solo que me dure tan poquito normalmente cuando me ocurre algo, que somos humanos y no podemos estar 24 horas siempre haciendo tanto contenido y tanto trabajo, sino que gracias de verdad porque estar tan arropadito por una comunidad tan buena cuando a alguien le ocurre pues eso, de estar medio enfermito y más en este caso fue como un virus raro de la garganta y un poco más en general con malestar y tenía como los ojos que me dolían al apretar cuando parpadeaba y alguna cosa más, es un privilegio. Gracias. Hoy vamos a hablar del hate en Genshin Impact. Además, os tengo una gran sorpresa preparada para el final del vídeo, que os va a gustar mucho además a todos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis y solo por eso participáis por una bendición una vez al día. Recordad ir a ver los vídeos anteriores que no habéis visto porque en el comentario fijado está el ganador, le fijo y le pongo ganador de la bendi, contáctame tal. Y que aproveche si estáis comiendo, dejadme en los comentarios qué hacéis o qué coméis mientras estáis viendo el vídeo, si lavar los platos o estar pensando en el baño o descomer. Bienvenidos e invitados a los directos. Y os voy a poner al día porque ahora mismo hay activos 5 o 6 temas muy candentes en la comunidad de Genshin Impact. A día de hoy todo esto surgió porque hace poco en stream, y no sé si recordáis al sabroso tío Streamplay, dejadme en los comentarios quién se le ha despertado la burbujita, la bombillita de la nostalgia. Salió el tema hace poco en stream y pude hablar con su antiguo editor y además pude luego hablar con él y estuvimos conversando un rato, le va muy bien y el tío Streamplay os manda un saludo a toda la comunidad de Genshin Impact, los que le recordáis o veíais su contenido. La verdad es que fue un vacío grande el que dejó y era un buen creador de contenido y salió en directo el tema de pues todo lo que ocurre continuamente en Genshin Impact. Actualmente, y ahora cierro el tema de Streamplay y otros creadores que se marcharon por el hate, hay bastantes, dejadme en los comentarios cuántas personas recordáis como creadores que por cómo es el ambiente general, aunque como por ejemplo el caso de Streamplay, no fuesen particularmente polémicos o hateados, igualmente hubiera cosas que les afectasen, concretamente la actitud general de la gente. Pero a día de hoy ya no solo eso, sino que parece ser que la gente solo está enfadada con la vida. Actualmente hay varios temas, como explicaba, candentes de Mizuki, lo habéis visto seguramente por todas las redes sociales, que está la gente enfadadísima porque les parece un personaje que no les gusta, o por el diseño, o por el gameplay, o porque se va al permanente, o porque ha entrado a Inazuma y de repente no tenía apenas contexto y nunca nadie había hablado de ella. Otro tema que está candente muy fuerte, creo que lo sabéis todos, es el tema de esta imagen que está aquí de los baños termales que se hizo canon. Básicamente hay una serie de novelas que son más 18, que yo creo que no son tan más 18 como los famosos slimes de la plataforma naranja, que esto yo creo que ya son mundialmente conocidos. Y básicamente Hoyoverse con esta imagen ha canonizado, muy entre comillas, este manga donde hay pues historias salvajes en los baños termales con Yae y Raiden. Además de que el propio viajero, digamos, desde el principio supo que era canon, y aquí os cuento un dato muy curioso e interesante. Y es que, básicamente, el juego Genshin Impact, inicialmente, antes de parecer un juego más estilo Disney Family Friendly, como es actualmente, con bastantes límites, aunque también con bastantes sutilezas abiertas a la imaginación, básicamente estaba planteado como un juego harem, donde el único hombre de todo Teyvat iba a ser el viajero y todos los NPCs y personajes jugables iban a ser waifus. Y de hecho, todos los personajes jugables waifus iban a sentir alguna especie de atracción o tener historias continuas con el viajero. Ahora esto, si sabes leer entre líneas, sigue ocurriendo, pero de una forma mucho más sutil, limitada, pero también si tú te vives la historia de Genshin desde el punto de vista del viajero como si pensaras que eres tú, básicamente elijas a Aether o Lumin y menos Citlali, que ahora hablamos también de Citlali, que literalmente la animación cambia si eres Aether o Lumin, sí que se nota que hay mucho tonteo, ligoteo, flirteo, o como lo llaméis en vuestros países. Dejadme en los comentarios cómo se dice a la acción o efecto de cortejar a una persona de un género que para ti es atractivo.
ocurre continuamente en Genshin Impact, pero como digo, muy sutilmente. Saltamos de tema. Últimamente se me da súper bien ir de un tema a otro, a la siguiente oleada de hate, y es que básicamente en Twitter, ya sabéis, toda esta historia con Citrali, ya se fue el banner, pero ha habido un montón de gente enfadadísima, sobre todo Keitaro concretamente fue el mayor precursor de esto, pero realmente esto es canon y es oficial, y oficialmente en Hoyoverse, valga la redundancia, han hecho este cambio de animación que ya sabíais de Citrali mordiéndose el labio. Es decir, realmente están intentando ahora experimentar y dar un paso más allá, donde, como os explicaba anteriormente con este concepto de juego harem, el viajero reciba algo más de atención, cariño y amor de las waifus del juego. Y este es el caso de Citrali. Creo que esto ya lo sabéis, pero básicamente, de nuevo, hay otra oleada de hate y de odio muy fuerte en Twitter. También Keitaro tiene que ver, porque si bien esto viene de Hoyoverse, y es Hoyoverse quien ha cambiado la animación de Citrali, y efectivamente se muerde el labio si tú vas con Aether y si vas con Lumin no lo hace, también Keitaro ha estado molestando y picando a la gente porque sabía que se enfadaban un montón, porque es una cosa absurda, son píxeles. ¿Por qué la gente debería enfadarse porque un píxel le atraiga a otro píxel? No lo entiendo, dejadme en los comentarios si alguien lo entiende, pero las oleadas de hate siguen y siguen y siguen. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal, y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente oleada de hate, mucho más reciente. Como digo, hay como 5 frentes abiertos. Recordar que hace poco se anunció que la escarcha estafosa iba a no ser tan estafosa y iban a asegurarte 2 roles por lo menos en los 2 substat que eligieras. Es decir, si tú elegías probabilidad crítica, daño crítico, ya sabéis que el base puede salir entre, por ejemplo, la probabilidad 2.7 o 3.5, y luego entre medias 3.1 o 3.5, es decir, hay como 4 posibles substat que puede salir, y el daño crítico pues lo mismo, entre 5.4, 6.2, 7.0 y 7.8. Y ahora, para la versión 5.5, Hoyoverse ha asegurado que por lo menos 2 roles aleatoriamente se van a ir a estos substats, es decir, por lo menos 1 a probabilidad, 1 a daño, 2 a probabilidad, 2 a daño, o sea cual sea la combinación de substat que elijáis. Y luego ya los extras siguen siendo aleatorios, que si se va 1 más o 2 más, pues ya tenéis un ítem muy bueno, ¿no? Pues hay gente en redes diciendo, pues no, pues tendría que dejarte elegir 3 substat por lo menos, pues es demasiado tarde a la hora a la que ha llegado, pues tendrían que meter un ítem como el Star Raid que te permite hacer error algún ítem que tuvieras anteriormente que si era muy bueno y subió muy mal, pues no mejora nada porque ya hemos gastado la escarcha estafosa y lo han hecho aposta sabiendo que hemos gastado la escarcha estafosa. Hay gente muy enfadada con la vida. No sé qué le pasa a esta gente. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué continuamente pasa esto? Luego, otra más, y esta también es un poco más grave. Hay algunos leakers que ya sabéis que a veces los creadores de contenido mencionamos el leaker 1 y leaker 2, pero la realidad es que se van cambiando de nombre continuamente, y salvo la página de Home Digicat, que es esta página que está aquí, y alguna cosa más como el HXG, me parece que es otro más, salvo esos que se salvan y están sobreviviendo, y ya sabéis, el RIP anterior conocido Ubacha, que creo que a algunos os sonará, la verdad es que hay 25-30 leakers y cada uno dice una cosa distinta, y además tienen los leakers una mafia rara en la que cuando sale uno nuevo lo funan para que no crezca y no les quite repercusión, unas cosas rarísimas. La historia con esto es que ha habido varios leakers últimamente que han hablado de cierta información sobre que el banner recopilatorio no sería de Liyue, sino hubiera sido de Inazuma, y sabéis que hay una noticia que creo que Mordex habló de ella, sacado otro canal que es Raiden Shotgun, que estará por aquí también, que es un canal hecho con una voz IA además, donde básicamente explica que iba a haber un banner de Inazuma, luego que no, y resulta que esto ha derivado en que en Twitter los 2 o 3 leakers
leakers que explicaron un par de cosas relacionadas con esto que al final no se dieron, les ha llovido tanto hate que han tenido que borrar, que eliminar sus cuentas. De gente diciendo, es que no sé qué. Cuando la mitad de las fuentes de leaks, recordar que salen de Hoyoverse, y se nota en muchos casos que Hoyoverse juega al despiste. En algunos casos le da información A a uno, información B a otro, y adivinar, hace un pequeño estudio de mercado para ver qué leaks le dan más ilusión a la gente para luego tomar decisiones en el juego. Y les viene bien, al igual que no se gastan los que trabajáis en publicidad, en ads, en otras fuentes, ya no solo Google Ads, sino los anuncios de la red de Meta, de Instagram y Facebook y algunas otras plataformas también para anunciarte. Sabéis que la publicidad en internet, y más a niveles de estos juegos mainstream con millones de facturación, son muy caras. Y Hoyoverse se ahorra millones con esta clase de cosas. Es su sistema oficial de publicidad. Les viene muy bien. Pero han evolucionado. Ya ni siquiera es su sistema oficial de publicidad. Ahora es su sistema oficial de testear qué es lo que la gente puede gustar o no gustar. Pero el caso es que al final, pues esta gente se ha terminado cerrando cuentas. Todo esto, y más allá, lo comentaba porque después de comentar esto que explicaba al principio del vídeo y cerramos el círculo de una forma muy bonita de Streamplay, Kylo y otros creadores que se han marchado por el hate o que han dejado Genshin por épocas por el hate, y de hecho algunos por suerte han vuelto y el ecosistema cada vez es más grande y eso está muy bien. Básicamente, pues recordaba que es verdad que a ellos dos me explicaron que les afecta mucho cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona pues la gente en general random de redes con anonimato y todo lo que puede intentar hacer o decir sin ningún tipo de consecuencia o repercusión, y espero que esto es lo que ocurre a día de hoy, y aquí es donde esperáis una gran reflexión del Tito Phil y que os dice que hagáis las cosas bien, que no deis voz ni votos a clase de cosas, pero la realidad es que no. La realidad es que creo que ya sabéis un poco lo que comento acerca de eso. Creo que cualquier ser humano que esté ocupado con su vida, construyendo y haciendo cosas para mejorar, no tiene tiempo ni de ver esa clase de cosas, ni mucho menos de comentar esa clase de barbaridades o estupideces como hace la gente aburrida, como dice el Chocas, los fracasados, que no dejan de alimentar el algoritmo de la gente que intentan fastidiar y la benefician. Pero aquí viene el gran final que os prometí al principio del vídeo, damas y caballeros. Muchísima gente ha venido a este vídeo seguramente pensando por la miniatura o el título que yo me iría de redes, o que también me están ahora hateando, y como veis me da igual, les voy a dedicar 10 segundos al final del vídeo y ni siquiera lo he mencionado en todo el resto del vídeo. Pero la realidad es que mientras hay gente que está en su casa aburrida, con el culo sucio, tratando de poner mi nombre, mi cara y mi logo en sus títulos y miniaturas, porque si hablan de ellos nadie les hace caso, yo os anuncio que vamos a estar este año de gira por toda España. Ya hay unas 4 o 5 fechas confirmadas, pero la primera es en Zamora, los días 28, 29 y 30, en un evento de videojuegos gigantesco que por aquí los editores estarán poniendo mucha más información. Os estaré, todavía quedan 2 meses, actualizando a lo largo del resto de vídeos, pero podréis conoceros a muchos y muchas de vosotros en persona, como fue el último evento físico, que están por aquí también fotos y vídeos de toda la gente con la que estuvimos y lo bonito e increíble que se pasó en persona. Y la verdad que yo me emocioné muchísimo porque me trajeron muchos regalos y no esperaba para nada la cantidad de gente que vino a conocerme, a conocernos también al resto del equipo y a pedirnos fotos y un montón de cosas más, que la verdad para mí fue un mini sueño cumplido para empezar. Me sentí el Rubius literalmente en sus inicios. Y no solo eso, sino que muchísimas gracias por todo lo que está ocurriendo, gracias porque seguiremos creciendo, pero sí quedaros con la reflexión de que a veces el camino no es fácil. A veces ocurre como cuando Mbappé acaba de llegar al Real Madrid y no dejan de criticarle por todo lo que estaba haciendo, pero ya está reconduciendo el camino, está haciendo un buen trabajo. A veces, como la carrera de Eminem o la carrera de Bad Bunny, constantemente le va a estar lloviendo el hate porque Eminem era un rapero blanquito en un mundo donde el rap era todo lo contrario, o lo mismo con Bad Bunny porque está haciendo cosas distintas y cuando hace trap le critican porque hace trap y cuando hace salsa le critican porque hace salsa, pero sin embargo lo que tenemos en común ellos dos y yo es que aquí seguimos dando contenido a los miñimiñis.
Pero sobre todo, seguimos aprovechándonos y esclavizando a esa clase de gente. Y ya que están ahí, ya que no se puede evitar, ya que la vida es así, y ya que en ningún caso esa gente va a espabilar y ponerse a hacer cosas con su vida porque se dan cuenta que si hacen cosas para sí mismos no van a tener éxito porque nadie habla de ellos si ellos no hablan de los demás, por lo menos, qué remedio que valorarlos, disfrutarlos y aprovecharlos en nuestro beneficio. Así que gracias a toda esa gente no solo ocurre todo esto, sino un montón más de colaboraciones y concretamente en este vídeo, los que habéis llegado hasta el final, para darle más cariño, más amor y que salga mucho más viralizado, voy a sortear no una sino 5 bendiciones lunares en este vídeo para que lo explotéis, para que crezca mucho, para que el algoritmo reviente, para que sea muy visto y muy popular y para dejar una reflexión final positiva después de ver un vídeo hablando del hate en Genshin Impact. Ahora mismo hay 7 frentes abiertos de gente chillando como en redes sociales. Y anteriormente ya sabéis lo que pasó con los colores de piel en Natlan, ya sabéis lo que pasó con cada cosa que ocurre en Genshin, que si los deseos, que si el aniversario, que si las recompensas, que si el modo endgame, que si luego salió otro juego y las comunidades de Genshin y WuWas estaban también en redes verbalmente. Gente, disfruten de la vida, vivan y dejen vivir. No hagan caso a la gente que solo está sembrando cosas negativas. Céntrense en lo bueno, aprendan, disfruten, vean todos los puntos de vista y preocúpense por crecer ustedes mismos, no por estar pendientes de los demás, porque la vida, tarde o temprano, pasa factura. Y ya no solo con los píxeles y las malas decisiones en una cuenta de Genshin Impact, sino con cada decisión que realmente toman, incluido cada pasito del día a día, si decidir ver un contenido sano y que os aporte algo, o ver una cosa que literalmente sea chisme, hate y sobre todo desinformación, cuando hablan de otras personas mintiendo totalmente e intentando repetir una cosa hasta que se haga verdad, cuando la vida no funciona así y siempre el tiempo da la razón a quien realmente se la merece. Como por ejemplo, gracias por todos los récords y haber entrado en tendencias en todo el contenido de Mabuika y de Natlan, o todas las promociones, campañas, contratos y la gira de este año con 4 o 5 fechas confirmadas en toda España y esperamos que el año que viene en Latinoamérica. Así que, poquito más. Gracias, cuidaos mucho, esto es a vosotros y yo solo voy a seguir trabajando para devolveros todo el cariño y el apoyo. Tener muy buen día, no soy miñimiñis y chaito.